Entrevistas. Como le decíamos antes de ir a la pausa, al menos 16 personas en situación de calle han sido asesinadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto deberá estar en la portada de todos los diarios y en todos los espacios de noticias radiofónicos o de televisión, porque es realmente alarmante. Para hablar de este tema, saludamos al cofundador de Brigada 12, a Álvaro Sebastián Quirós. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Hola, gracias por platicar con nuestra audiencia. Álvaro, estos datos yo ayer se los escuché a la diputada local por Morena, Itzul Barrera. ¿Tú tienes los mismos datos? ¿Hay coincidencia con Brigada de que son 16 las personas en situación de calle que han sido asesinadas? Mira, el tema con las personas con situación de calle, que pues hemos nosotros, el fenómeno que hemos identificado desde el campo con las brigadas nocturnas que hemos llevado haciendo desde hace ya poco más de 5 años, no solo en la ciudad metropolitana, o en la zona metropolitana, de Guadalajara, sino en otros estados, inclusive en otros países, es que es muy difícil a veces tener datos certeros con las personas en situación de calle. Lo que sí hemos denunciado y reportado específicamente en la zona de aquí, Guadalajara y zonas aledañas, es que muchas veces está el tema de la desaparición o la movilidad forzada por parte de las personas en situación de calle, porque a veces es un problema o es un conflicto el tener a personas que pues están en este tipo de situación vulnerable o que están vulnerables porque no se ven del todo bien, ¿no? Y me refiero a esto porque hay varios fenómenos que acompañan el tema del estar en las calles, no solo el rechazo. Justo como lo mencionaba, en el tema del asesinato perdón en las palabras fuertes, de que las personas que llegan a ser vulneradas, que están en las calles, justo nosotros tenemos los mismos datos, pero en comparativa no siempre van de la mano con datos oficiales. ¿A qué me refiero? Muchas de las veces las personas que llegan a fallecer o que son asesinadas por estar en hechos de calles, muchas de ellas ni siquiera tienen documentos oficiales. O tienen problemas mentales, o son personas que están en movilidad forzada, o migrantes, o que desconocen si tienen algún tipo de familiar o persona que puedan responder por ellos, y a veces ni siquiera son reportadas estas personas. Entonces, ese para nosotros ha sido como un verdadero reto, el poder identificarlas y dignificar más allá de los números, de las cifras, que son personas, que son seres humanos. Y como lo mencionaba hace rato, a veces el tema ni siquiera de que pues lleguen a fallecer o los asesinen, que desaparezcan y no sepamos por qué o en dónde o qué sucede con ellos, que inclusive hemos tenido reportes de que los llegan a movilizar ya sea en patrullas o personal de manera forzada a lugares, y pues nosotros llegamos a desconocerlos simplemente para que no estén a la vista o de la autoridad o de la población en los lugares como céntricos o espacios más concurridos, porque quieren que se vea de alguna forma como bonito el espacio, ¿no? Álvaro, buenas tardes, te saluda Ceci Saldaña. Respecto a este número de personas, hablan de 16. ¿En qué fechas? Y te pregunto si hay alguna, algún vínculo, alguna relación en cuanto a las víctimas, si por zonas, ha sido en diferentes municipios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, lo repito, el tema de las personas en situación de calle, el problema muchas veces que nosotros estamos combatiendo, que buscamos visibilizar, más que el hecho de que estén en las calles o que sean, como lo mencionas, que sean 16, para nosotros pueden ser, según lo que nosotros tenemos entendido, el tema del daño ha sido muchísimo mayor, pero, con el asesinato, movilidad de las personas que están en las calles, pero a veces no se visibiliza porque no son personas que a veces ni siquiera tienen documentos. A veces el tema de que sean en lugares o en espacios, sobre todo en la zona metropolitana, que son mayormente visibles para la población en general, esto, pues, de alguna manera visibiliza el problema de que sí está sucediendo, ¿no?
o sea, es lamentable para nosotros, sí, no debería ser así porque al final estamos hablando de seres humanos, no son cifras, son humanos, pero no muchas de las veces es visibilizado de esta manera y es lo que nosotros buscamos visibilizar desde el trabajo que se hace, independientemente de que sean en zonas céntricas, en zonas aledañas, o sea, el persona con el tema de las personas en las calles es que muchas veces ni siquiera tienen documentos o manera de que alguien les dé o respalde el hecho de que están ahí o de que, pues, justo en el tema, muy en concreto el tema que están mencionando, de que son asesinados, son movilizados, son violentados, porque, o sea, a veces se toman como un número o una cifra más. Oye, Álvaro, Sebastián, fíjate que ahorita rastreé una nota de una charla una entrevista que me pudiste conceder. Hace 3 años, los datos que tú diste a conocer es que se había disparado el número de personas en situación de calle en zona metropolitana. Hace 3 años me decías que por lo menos ese año iban a cerrar con 4,000 personas en la indigencia y de esa cantidad 1,000 eran jóvenes. Con las políticas públicas que tenemos, ¿la situación ha minorado? Mira, te voy a ser muy honesto y muy crudo en lo que voy a decir. Reconozco el trabajo que se ha hecho de algunas personas o algunas autoridades, pero la realidad de las cosas es que seguimos cateando, ni siquiera hemos caminado. En tema de políticas o iniciativas que puedan resguardar de manera segura y acertada las personas o los derechos para poder atender de manera mínima, ni siquiera íntegra, o sea, de manera mínima a las personas en situación de calle. Y lo pongo en contexto. Justamente en esa entrevista yo mencionaba, porque me preguntaban que si algunos de los espacios que hay por parte ya sea del Estado, atienden a las personas, o sea, de manera certera que están en las calles. La realidad es que no. O sea, siguen exactamente igual los espacios. Nosotros seguimos teniendo casos y quejas de personas que están en las calles, principalmente mujeres que a veces están con niños, porque yo mencionaba que muchas de las veces los adolescentes y los niños van acompañados de padres de familia o de algún adulto atendido o desatendido, pero casi siempre, pocas veces vienen solos. Y los padres en muchas ocasiones, si no es que en todas, cuando les entrevistamos y los queremos delegar a alguno de esos espacios, siempre nos dicen, no, yo prefiero estar en las calles. Sí. O porque me roban mis cosas, o porque no me tratan como una persona, ni siquiera como un ciudadano, o sea, como una persona, o no tiene las condiciones con las que yo pudiera requerir para mi niño, mi niña, la persona con la que estoy, etcétera. Yo te diría que estamos exactamente igual. Y a mí en lo personal, o sea, ha sido una lucha constante justamente desde hace 3 años. Ahorita que ya tenemos el respaldo de organismos internacionales y que buscamos el resguardo de las personas para que se reconozcan, o sea, ya ni siquiera de que darles como una atención 360, ¿no? Para que tengan absolutamente una reinserción social, para que tengan lo mínimo en reconocimiento de sus derechos y que puedan tener mínimo un techo seguro. Ha sido un trabajo muy arduo, ¿sí? Pero yo te diría que casi estamos igual y para nosotros es lamentable ver que siguen, o sea, por ejemplo, ahorita con lo que se viene con el tema del Mundial. Justo te iba a preguntar qué va a pasar con este sector ahora que se avecina el Mundial. A nosotros el principal miedo que tenemos es que en las zonas en donde está la mayor población de personas en situación de calle, y es un miedo que tenemos el día de hoy por hoy, en donde está la mayor cantidad de personas en situación de calle son en las zonas céntricas, porque las personas en situación de calle buscan la manera de tener lo básico, comida, baño, atención, y muchas de estas atenciones están en espacios céntricos. El día de hoy los espacios céntricos están siendo reestructurados por millones para tener una vista buena ante los extranjeros que van a venir. Y casi siempre, si no es que siempre que pasan este tipo de eventos o este tipo de situaciones, las personas en situación de calle son movilizadas. Y si los espacios que se supone que deberían de tener esta problemática siguen exactamente igual o inclusive peor, ¿a dónde los van a mandar? O sea, y es lo que mencionaba hace rato. O sea, el problema no es que los quieran delegar o quitar. A veces nosotros hemos visto a la autoridad queriendo mover a las personas de las calles porque se ven mal, entre comillas, haciendo muy despectivos, que a nosotros pues nos decimos, o sea, son humanos, no estamos hablando de cosas, son humanos. Y cuando les decimos, ok, ¿a dónde los vas a delegar? ¿A dónde los van a llevar?
No, pues nada más queremos que se quiten de aquí. Pues sí, nada más los desplazan, pero no solucionan el problema, desafortunadamente. Exacto. Nosotros no queremos atacar a nadie, repito, nosotros buscamos dar soluciones, siempre nosotros, nuestra charla con autoridad ha sido, déjanos trabajar, vemos la manera de sumar y nosotros podemos hacer lazos de colaboración para que el problema no siga o no crezca, sino que, aunque sea en menor medida, se solucione. Sebastián Quiroz, qué gusto saludarte, gracias por platicar con la audiencia. Es un placer y un honor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.